¿Alguna vez te has imaginado despertar un día y ver cómo tu vida cambia completamente de la noche a la mañana? Pero, ¿qué pasa si ese cambio, que debería ser un sueño, se convierte en una pesadilla? Hoy te voy a contar una historia que sucedió aquí mismo, en México, en las vibrantes calles de Coyoacán. Una historia de esperanza robada, de injusticia que indigna y de una lucha silenciosa que muestra la fuerza inquebrantable del ser humano. Prepárate para sentir rabia, empatía y, quién sabe, encontrar la inspiración que necesitabas. Antes de sumergirnos en este emocionante viaje, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia poderosa como esta. Ven conmigo. En aquella mañana de martes, el sol ya castigaba las calles empedradas y casas coloridas de Coyoacán, en la Ciudad de México. Lucas, un joven de 23 años, se despertó con el olor a café de olla que su madre preparaba en la cocina. Él no tenía clase en la universidad ese día, pero el turno en el mercado, el buen precio, comenzaba temprano. Se puso el uniforme azul descolorido, engulló las conchas con café y salió con la mochila gastada a la espalda, donde llevaba el sueño de algún día ser profesor de historia. El pecero, como de costumbre, estaba abarrotado, y él continuó el viaje apretujado entre tantos otros cuerpos, sintiendo el sudor escurrir por su frente bajo la gorra usada. Llegó a El Buen Precio 5 minutos antes de las 8. El gerente, el señor Ramírez, un hombre corpulento de bigote espeso, ya lo esperaba en la puerta con el ceño fruncido. «Tarde de nuevo, Lucas. Sabes que no tolero eso», refunfuñó, aunque sabía que el muchacho tomaba 2 transportes y vivía lejos, por los rumbos de Iztapalapa. Lucas solo asintió con la cabeza, sintiendo el estómago revuelto. Era un día como tantos otros, o eso pensaba él, mientras arrastraba el carrito de carga para empezar a reponer los estantes del sector de limpieza. El sudor ya le pegaba la camiseta a la espalda, pero él estaba acostumbrado. Su mente divagaba entre los libros de historia que necesitaba leer para la facultad y el dinero que le faltaba para pagar la mensualidad del próximo mes. Mientras apilaba latas de frijoles y acomodaba las botellas de refresco, Lucas vio un movimiento diferente cerca de la entrada. Era Damián, el guardia de seguridad nocturno, un señor ya canoso a quien Lucas conocía desde hacía años. Damián estaba pálido, con los ojos desorbitados, sosteniendo un boleto de lotería arrugado en sus manos temblorosas. Lucas sintió un escalofrío, una intuición extraña. El señor Ramírez, que hasta entonces parecía distraído con la contabilidad en el mostrador, notó la agitación y se acercó con el ceño fruncido. Damián, con la voz quebrada, apenas podía hablar. Yo gané, señor Ramírez. El premio es de verdad». Estiró la mano y el gerente tomó el boleto. Un silencio denso se apoderó del pequeño mercado. Lucas observaba desde lejos, con el corazón latiéndole más rápido. El señor Ramírez leyó y releyó el papel, sus ojos recorriendo los números impresos. De repente, una sonrisa amplia y forzada se abrió en su rostro y le dio una palmada en la espalda a Damián. «Felicidades, mi viejo, es tu día de suerte». Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, y Lucas notó la forma en que el gerente sostenía el boleto con una posesividad que no le pertenecía. Los siguientes minutos fueron una sucesión de susurros y miradas furtivas. Damián, aún en shock, fue conducido a la oficina del señor Ramírez. Lucas podía escuchar fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta. Un valor considerable. Necesita ser discreto, cuidado con quien confía. Vio el brillo en los ojos del gerente, un brillo que no era de felicidad genuina, sino de codicia. El aire en el mercado parecía más pesado, cargado de una tensión invisible. Cuando Damián salió de la oficina, su rostro estaba aún más pálido, pero ahora había una expresión extraña, una mezcla de alivio y confusión. Pasó junto a Lucas sin siquiera verlo,
con pasos lentos, como si hubiera envejecido 10 años en pocos minutos. El señor Ramírez, por otro lado, parecía más animado que nunca. De repente, la orden que Lucas recibió no fue la de reponer más productos, sino la de ayudar a Damián a arreglar sus cosas. Era obvio lo que aquello significaba. El viejo guardia, que había dedicado años a ese lugar, estaba siendo despedido en el preciso momento de su suerte. Lucas sintió una punzada de rabia subiendo por la garganta. Conocía a Damián desde hacía años. Veía cómo el viejo se esforzaba por cuidar a su esposa enferma y a sus pequeños nietos. Aquel boleto era la redención, la oportunidad de una vida digna, y el señor Ramírez, con su cara de buen tipo, estaba claramente manipulando la situación. Vio a la nueva ayudante, una mujer que nunca había visto antes, con una sonrisa de dientes demasiado blancos, ya acercándose a Damián, ofreciendo ayuda para organizar el papeleo de la lotería. El día transcurrió en un borrón. Lucas intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente siempre volvía a Damián y al brillo ambicioso en los ojos del gerente. Veía las interacciones, a la mujer siempre cerca, al señor Ramírez con un aire de benevolencia que más parecía un depredador al acecho. Al final del turno, Damián salió del mercado con una pequeña bolsa, el rostro aún más marcado, y se fue en un taxi que el señor Ramírez había llamado para su comodidad. Lucas tuvo la sensación de estar viendo una mala película, pero la realidad era mucho más cruel. En las semanas que siguieron, el murmullo sobre la suerte de Damián se extendió como fuego en el mercado, pero pronto las historias comenzaron a cambiar de tono. El dinero, decían, se había convertido en una maldición. Damián, que siempre fue un hombre reservado, desapareció. Los rumores variaban. Habría comprado una casa lujosa y abandonado a su familia, o habría sido engañado, o peor aún, estaría desaparecido. Lucas escuchaba todo con un nudo en el estómago, sintiendo el peso de la injusticia. Veía al señor Ramírez, ahora con un coche nuevo y un reloj caro, actuando como si nada hubiera pasado. El recuerdo de aquel día, del rostro pálido de Damián y de la sonrisa disimulada del señor Ramírez, no salía de la cabeza de Lucas. Una noche, mientras regresaba a casa en el pecero abarrotado, vio a Damián. El viejo estaba sentado en un banco de plaza, cabizbajo, con la ropa raída y una mirada perdida. No era la imagen de un hombre que acababa de ganar la lotería. Lucas dudó por un momento, pero la curiosidad y una punzada de preocupación lo impulsaron a bajar en la siguiente parada. Caminó hasta el banco, con el corazón apretado. «¿Señor Damián?», preguntó, con la voz casi un susurro. Damián levantó la cabeza lentamente, los ojos enrojecidos por el cansancio y quizás por lágrimas contenidas. Cuando reconoció a Lucas, un brillo fugaz de sorpresa y vergüenza cruzó su mirada. «¿Lucas? ¿Qué haces aquí?». Su voz estaba ronca y parecía haberse encogido. Lucas se sentó a su lado sintiendo el frío banco de concreto. Yo lo vi en el mercado ese día. Me preocupé». Damián suspiró, un suspiro pesado que parecía cargar el peso de un mundo. Comenzó a hablar, en voz baja, casi inaudible, la historia que Lucas ya sospechaba. El señor Ramírez y la mujer, a quien él presentó como una abogada para grandes premios, se habían ofrecido a encargarse de todo. Lo convencieron de sacar el dinero de una vez, de ignorar las advertencias del banco. Prometieron una vida nueva, lejos de las preocupaciones. Damián, ingenuo y exhausto, firmó papeles que apenas entendió. El resultado: el dinero desapareció en cuentas a las que él no tenía acceso y fue abandonado con una pequeña cantidad que se esfumó rápidamente pagando deudas antiguas. Su esposa, sin entender lo que había sucedido, estaba devastada. Perdieron lo poco que tenían. El dolor y la rabia se mezclaron en el pecho de Lucas, transformándose en una furia silenciosa. Lucas escuchaba cada palabra.
cada detalle sórdido de la trampa que había sido tendida para Damián. Era una historia tan común, tan repetida, que lo hacía hervir por dentro. La ingenuidad de Damián, explotada sin pudor. La avaricia del señor Ramírez, que él veía todos los días en el mercado. Y la impotencia de saber que, para la mayoría de las personas como ellos, la justicia era un espejismo. Apretó los puños, sintiendo el calor de la rabia extenderse por su cuerpo. «Señor Damián», dijo con la voz entrecortada, «esto no puede quedarse así. Tenemos que hacer algo». Damián solo negó con la cabeza, con los ojos fijos en el suelo, una desolación profunda grabada en cada arruga de su rostro cansado. «No hay nada que hacer, mi hijo. Ellos son grandes. Yo no tengo nada, ni dinero para un abogado. Mi palabra contra la de ellos». Se calló, y Lucas sintió la profundidad de la desesperación en aquel silencio. La imagen del boleto de lotería, aquel pequeño trozo de papel que prometía cambiar una vida y que terminó robándole la dignidad a un hombre bueno, quemaba en su mente. Lucas no podía aceptarlo. Aquel día, que debió haber sido el más feliz para Damián, se había convertido en el día de su mayor humillación, y Lucas había presenciado de cerca cómo la semilla de la injusticia era plantada. Sin embargo, la imagen de Damián, encogido y sin esperanza en aquel banco de plaza, se grabó en el alma de Lucas. Él no podía simplemente ignorar. Esa misma noche, en casa, Lucas revisó sus pocos libros de derecho y buscó en Internet casos similares. Con cada clic, la frustración aumentaba. Las leyes parecían complejas, los caminos nebulosos, y la idea de luchar contra alguien con poder e influencia como el señor Ramírez parecía una batalla perdida antes de empezar. Pero la rabia era un motor potente, y el recuerdo del brillo codicioso en los ojos del gerente encendía la llama de la resistencia en su pecho. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo exhaustivo en el mercado y noches mal dormidas, consumido por pensamientos. Lucas comenzó a prestar más atención a los detalles, a las miradas intercambiadas, a las visitas casuales de la mujer que se había infiltrado en la vida de Damián. Percibía la arrogancia del señor Ramírez, la forma en que ostentaba su nuevo nivel de vida, un contraste flagrante con la miseria en la que Damián había sido sumido. Era una injusticia visible, palpable, y Lucas, con su juventud e idealismo, sentía que necesitaba hacer algo, aunque no supiera por dónde empezar. Aquel día en el mercado había cambiado su percepción del mundo, revelando la cara más cruel de la ambición humana y cuán vulnerables eran los más humildes. Una chispa se encendió en Lucas, una idea que parecía loca, pero que crecía cada día. Recordó un reportaje que había visto en la televisión sobre una organización de derechos civiles que ayudaba a personas en situaciones de vulnerabilidad. Era un tiro en la oscuridad, pero era la única esperanza. Al día siguiente, con el poco dinero que tenía guardado, Lucas viajó al centro de la Ciudad de México. El edificio era modesto, pero el símbolo en la puerta, una mano levantada, representaba para él una señal de fuerza y unión. Al entrar, Lucas se sintió pequeño y abrumado, pero la determinación lo impulsaba. Esperó durante horas, observando a otras personas con historias de dolor e injusticia. Cuando finalmente fue atendido por una joven abogada, con una mirada cansada, pero atenta, derramó toda la historia de Damián, los detalles del día en el mercado, la ingenuidad del viejo, la codicia del gerente. La abogada escuchó todo con paciencia, tomando notas. Al final, ella miró a Lucas y le dijo, «Es un caso difícil, pero la injusticia es clara. Podemos intentarlo». En ese momento, Lucas sintió un alivio inmenso, una pequeña victoria en medio de tanta oscuridad. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez él no estaba solo. Las semanas que siguieron fueron de una espera angustiosa.
pero también de una fuerza renovada para Lucas. Él continuó su trabajo en el mercado, ahora con una mirada más atenta y una postura diferente. Cada vez que veía al señor Ramírez, sentía la rabia, pero también la certeza de que algo tenía que hacerse. Sabía que la batalla legal sería larga y exhaustiva, y que las posibilidades aún eran pequeñas, pero la imagen de Damián en el banco de la plaza, junto con la determinación de la abogada, lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegó el día de la audiencia preliminar. Lucas acompañó a Damián y a la abogada al tribunal. El señor Ramírez y la mujer estaban allí, con sus abogados, exhalando una autoconfianza que irritaba profundamente a Lucas. El viejo Damián estaba nervioso, con los ojos bajos, y Lucas le sostuvo el hombro, un gesto silencioso de apoyo. La abogada presentó el caso con una claridad y una pasión que hicieron a Lucas sentir una chispa de esperanza, y al ver la expresión del juez, un destello de optimismo se encendió en su pecho. El tribunal estaba en un silencio tenso, mientras la abogada de Damián exponía los hechos, uno por uno, revelando la red de mentiras y manipulaciones del señor Ramírez. Mostró los documentos que Damián había firmado bajo coacción, la rapidez con que el dinero había sido movido, las cuentas a las que el dinero del premio había sido desviado. Lucas sentía el calor de la sala, la mirada fija en el señor Ramírez, quien intentaba mantener la compostura, pero cuyo rostro pálido revelaba su incomodidad. Luego llegó el momento del testimonio de Damián. Con la voz aún temblorosa, pero ahora con una dignidad que Lucas nunca había visto antes, el viejo guardia de seguridad contó su historia en detalle. La esperanza inicial, la confianza ciega en el gerente y la desesperación de ver todo desvanecerse. Habló sobre su esposa enferma, sobre los nietos que soñaba con ayudar y sobre la vergüenza que sentía. Al final de su testimonio, el silencio en la sala era casi ensordecedor, y Lucas vio algunas miradas de compasión dirigirse hacia Damián y de repulsa hacia el señor Ramírez. El juez, un hombre de semblante serio, ponderó por un momento. La injusticia era clara como el agua, la manipulación descarada. La abogada presentó la grabación de una conversación entre Damián y el señor Ramírez, donde el gerente admitía haber orientado al anciano sobre cómo proceder con el dinero en un lenguaje ambiguo que ahora sonaba como una confesión velada de control. La sala estaba en silencio absoluto, todas las miradas fijas en el hombre que se creía intocable. La decisión fue rápida y firme. El juez declaró que el contrato firmado por Damián era nulo debido a la coerción y a la falta de información adecuada. Determinó que el señor Ramírez devolviera íntegramente el valor del premio de la lotería, además de una indemnización por daños morales. El gerente, antes tan confiado, se desplomó en la silla, el rostro retorcido en una mezcla de furia e incredulidad. La mujer a su lado intentó argumentar, pero fue silenciada de inmediato. Lucas sintió un escalofrío, una sensación de alivio y triunfo que lo invadió por completo. Aquel día, que comenzó con la humillación de un hombre inocente, terminaba con la esperanza de justicia y la certeza de que la dignidad, a veces, encuentra su camino, incluso en las mayores adversidades. La lucha de Lucas, silenciosa y persistente, había valido la pena. Y esta fue la historia de Damián y Lucas. ¡Qué montaña rusa de emociones!, ¿verdad? Ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Alguna vez has presenciado o vivido algo similar? Deja tu opinión en los comentarios aquí abajo. Tu feedback es muy importante para nosotros. Y si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para seguir viendo historias reales y emocionantes como esta. Nos vemos en el próximo video.